¿Qué tal? Tengan muy buenas noches. El día de ahora vamos a hablar de una clase bien interesante, es de tumores musculoesqueléticos. Entonces, vamos a iniciar a hacer una aproximación diagnóstica, tener un diagnóstico de las principales etiologías de tumores musculoesqueléticos. Y la primera fase va a ser de principios y la segunda fase vamos a hablar de tumores específicamente y con una serie de casos que va a ser interesante. Como siempre voy a apagar el video por unos 3 minutos y 8:05 comienzo la clase. Nos vemos en 4 minutos. Sí, ¿cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas noches. El día de ahora vamos a hablar de principios de tumores musculoesqueléticos. Entonces, como yo estaba conversando, la clase de ahora vamos a versar en dos partes, una parte básica
y una parte muy específica sobre determinados de tumores. Vamos a unificar todas las clases anteriores y vamos a ver exámenes auxiliares, completar algo de las primeras clases de exámenes auxiliares, la importancia del examen clínico inicial, la aproximación diagnóstica, y vamos a englobarlo todo. Y siempre la parte médica y humano que tenemos nosotros. Pero vemos ahí que muchos casos que me dicen, mira, hay un paciente con un tumor, es interesantísimo. Cuando yo me dice que es interesantísimo, el paciente ya está con metástasis, con un cierto problema, ¿no? Entonces hay que verlo el paciente y por lo menos tratar en forma humana a los pacientes que tienen un sufrimiento grave en general. Vemos esto típico. ¿Alguien puede saber qué cosa es? Estas imágenes se llaman El Sol que naciente, como estas películas, como si fuera sol, y este es un triángulo característico, triángulo de Kohlmann. Esto vamos a conversar después. La pregunta es, ¿maligno o que benigno? Y vamos a ver a los principios. Hoy día vamos a hablar de estas lesiones, tanto las lesiones de partes blandas como esta lesión de partes óseas. Y vamos a ver otro concepto que no hablamos en las primeras clases de fractura patológica. ¿Qué cosa es? Un paciente que tiene un trauma mínimo y produce una fractura, y como ven, se ve una imagen lítica en esta zona y se ve una fractura como si fuera incompleta, porque tiene una lesión lítica sumamente grande, ha debilitado las corticales y ha realizado la fractura patológica. Vemos un caso que vino de Pucallpa, que tiene una masa muy grande, circulación colateral, dolor por la noche, y no tuvo atención médica, y cuando acude al médico le dice, hay que hacer una biopsia. La pregunta es, ¿quién tiene que ser la biopsia? ¿Quién la tiene que hacer? Vamos a dejar esas preguntas sueltas y vamos a contestar cuáles son los objetivos de la clase o del tratamiento de los tumores musculoesqueléticos. Mira, curar la enfermedad, el cáncer óseo metastásicos, tiene una tasa de mortalidad alta que ya vamos a ir determinando. En caso que no se puede curar la enfermedad, que es lo ideal, es hacer el control de la misma, disminuir la mortalidad o aumentar la sobrevida. Entonces ya los conceptos del tratamiento que estamos hablando de las fracturas, que el hueso consolide, posteriormente que esté alineado y posteriormente que tenga una función, los objetivos que eran de las fracturas en general, acá tenemos un objetivo distinto, es tratar de aumentar la sobrevida del paciente. Entonces, este enfoque ya cambia. ¿Qué es esto acá? Esto es nuestro enemigo número uno, el osteosarcoma. Y miren la invasión del periósteo, la gran masa de toda la epífisis, una masa, y el cual ya sale del hueso, volviéndose extracapsular o extracompartimental, que ya vamos a hablar estos términos en la parte básica. Como saben, los tumores pueden ser buenos o tumores malos. Estos bien conocidos, pero también tenemos esto, que tumores benignos con el tiempo podrían ser malos. Entonces, esto hay que considerarlo. Vamos a ver unas imágenes. Una imagen esclerótica, muy nítida. Nosotros llamamos un patrón geográfico, como si fuera un mapa. ¿Qué cosa es esto? Un absceso que de Brody. Es un absceso intraóseo. Entonces, vamos a ver esta imagen. Y esto ya que cambió. Vamos a hacer un zoom. Imagen lítica con reacción perióstica, múltiples láminas en esta cosa, hay múltiples láminas en el periósteo. Esto ya tiene pinta de ser malo.
pero no le hicimos ni un examen, no le hicimos una anamnesis, no le preguntamos, y esto también es típico en una osteomielitis. Entonces, por eso vamos de nuevo a la primera clase, el prequirúrgico que hablamos, el examen clínico, la placa de rayos X. Ahora ya estamos viendo de una enfermedad que podría ser muy grave. Por eso ya tenemos que ver la tomografía de la región para ver la deformidad en el hueso, la resonancia, si hay invasión de partes blandas, placas de rayos X de tórax, evaluar que metástasis, igual que la TAC de tórax, y la gamografía ósea o el PET scan para hacer un escáner de todo el sistema óseo para descartar que metástasis. Este es un examen que no hemos visto, una gamografía ósea, y estos puntos de hipercaptación representan al mieloma múltiple. Hay otro examen, que es el PET scan, que esto nos permite determinar aquellos focos de crecimiento celular anormal y también nos sirve para hacer el seguimiento y la respuesta a la quimioterapia de los tumores que malignos. ¿Qué análisis vamos a pedir? La verdad que tenemos que pedir un escáner muy amplio para detectar qué otra cosa más, si tiene anemia o no tiene la velocidad de imitación, o PCR, descartar infección, el riñón cómo funciona, el hígado, la fosfatasa alcalina o ácida, la 2, el calcio sobre todo, en casos de metástasis ósea, deshidrogenasa láctica, electroforesis de proteínas, característico de mucoepidemia y mieloma múltiple, y los marcadores para ciertos tumores que existen. Entonces, hay una serie de variedad que de, que de, que de tumores. La verdad, los tumores hay múltiples. ¿Y cómo vamos a saber qué tipo que de tumores? Muchos oncólogos o médicos que se dedican al oncotrauma solamente hacen un examen clínico, una historia clínica, viendo las imágenes de placa de rayos X, te dan un diagnóstico del 80%. Y eso es parte de la clase del día de ahora, hacer una aproximación diagnóstica de la lesión según el examen, la historia clínica, el examen físico, las imágenes, correlacionar todo esto y llegar a un diagnóstico presuntivo. Entonces, la edad y sexo es importante conocerlo, si es único o múltiple, dónde está localizado, quiere decir en qué huesos, es en las epífisis o en la diáfisis, qué cosa vemos en el hueso, si es un patrón geográfico, apolillado, permeativo, qué tipo de destrucción, invasión de las partes blandas. Todo esto lo vamos a ir viendo durante la clase. Teniendo estos conceptos, por lo menos sabiendo, uno puede hacer analizar conjuntamente estos factores y llegar a una aproximación diagnóstica bastante cerca. ¿Tumores de qué estirpe podemos tener? De todas las estirpes. Quiere decir, tú agarras el antebrazo, encima hay piel, tumores de piel, por supuesto, hay el melanoma, el carcinoma espinoso, vasocelular, el tejido graso puede haber, sí, los lipomas, los liposarcomas, lipohemangios o pericitomas. Entonces, todos los tejidos histológicos pueden producir metaplasia y posteriormente cánceres o procesos tumorales. Es muy característico que en la especialidad hay tumores que forman hueso, tumores que forman cartílago. Los tumores que forman hueso malignos, el principal es el osteosarcoma. Los que forman cartílago malignos, el condrosarcoma. Son tumores que tenemos que aprender.
De origen vascular, los hemangiosarcomas, que pueden ser benignos o malignos, y una serie de variedad de tumores de partes blandas. Los tumores benignos, la única diferencia de los malignos es que no dan que metástasis. Un tumor benigno puede ser inactivo, puede tener una lisis, y uno lo observa y queda prácticamente toda la vida con ese tipo de lesión. Benignos activos, ese tipo de lesión comienza a crecer, y benignos agresivos que van destruyendo toda la zona vecina e invaden las partes blandas. Entonces, la diferencia de un tumor benigno de uno maligno es que los benignos no dan que metástasis. Esa es la única diferencia. Pero puede tener un tumor benigno agresivo. Entonces, todas esas cosas tenemos que determinar y que saber. La placa de rayos X, por supuesto que nos sirve. Tenemos que identificar en qué hueso está, los bordes, qué cosa tiene, si está en las diáfisis o las epífisis, el periosto, cómo se comporta, qué vemos dentro, qué extensión tiene. Eso es lo importante. Exacto, quiere decir, hay los mangiopericitomas, que es uno de los tumores, que una pregunta, el mangiopericitoma puede ser benigno o el mangiopericitoma que es maligno. Eso lo vamos a ver, por eso la necesidad del estadiamiento. Entonces, vemos acá, uno de los tumores más frecuentes, el 50%, prácticamente si tú ves un tumor y dices que es un osteosarcoma, tienes el 50% de posibilidad que sea cierto. Vamos a hacer un zoom, vamos a hacer la característica del osteosarcoma. Acá tiene unas pequeñas nubes que rompe el periósteo. Este es un triángulo que de Codman, una reacción multilaminar del periósteo. Vamos a ver mayor que detalle. La gammagrafía ósea, como hemos visto, también sirve mucho para hacer la localización de la lesión y el estudio posterior de estas lesiones. Y una de las cosas más importantes de la clase ahora es esto, el estadiamiento de los tumores, que es el GTM. G es justamente el grado de las células o la atipía de las células. Para eso se requiere una biopsia, que puede ser cerrada o abierta. El concepto, si está intracapsular, extracapsular, la vamos a ver ahora, y M0, M1, ya hay metástasis, que eso es lo que tenemos que buscar mediante las placas radiográficas de tórax, la TAC de tórax, TAC de abdomen muchas veces, y el PET scan o la gammagrafía. Entonces, con eso ya podríamos saber este concepto, si tiene metástasis o no, y vamos a ver al concepto de intracompartimental o extracompartimental. La biopsia puede ser por aguja, son estos trócares de agujas, el cual saca dentro del hueso, en el sitio que mediante la fluoroscopía o el arco C, que no es en el centro del tumor, sino en la periferia, donde no hay necrosis, saca un tubo de tejido y se manda a examinar. Y las abiertas, que ya vamos a ver. Este concepto es importante de los tumores, si el tumor es intracompartimental o extracompartimental. En complicaciones de la fractura, hablamos de síndrome compartimental. Quiere decir, si es un tumor dentro de un grupo muscular, dentro de un compartimiento muscular, tú sacas todo este compartimento muscular y el tumor acabó. ¿Qué pasaría en este caso? Que es un tumor extracompartimental. Este tumor ha invadido este compartimento, y ya hay invasión de las partes blandas. Entonces ya complica mucho a realizar una resección
o vas a hacer una reacción parcial con la posibilidad muy alta de recidiva. ¿Y qué pasa si este tumor crece, invade las arterias? Si ya invade las arterias, es un tumor irresecable. Por más que lo quieras resecar, no lo puedes resecar y probablemente al invadir las arterias tenga metástasis múltiple. Ese es el concepto de tumor en el hueso intracapsular, que está dentro del hueso. Tú cortas 2 centímetros acá, 2 centímetros acá, y el paciente se salva. En cambio acá se complicó, porque a pesar que tú quieres hacer una resección amplia, ya hay invasión en las partes blandas que no lo puedes sacar entero o todo, con la posibilidad de recidir. Hablamos de los tumores propios del hueso y los tumores secundarios. Los más frecuentes son las metástasis óseas, pero puede ser un tumor secundario a una enfermedad de Ollier, una osteomielitis. Otra cosa que tenemos que saber si son únicos o múltiples. Para eso tenemos que buscarlos. Más que aprenderse, tenemos que saber que tenemos que buscar si es único o múltiple. Igualmente, tenemos que saber en qué rango de edad está. Menos de 20 años, el 50% son osteosarcoma. De 20 a 40 años, el 50% es osteosarcoma. Quiere decir, de 40 años para abajo, el tumor más frecuente es osteosarcoma. Y mayor de 40 años ya comienza a aparecer la metástasis y el mieloma múltiple. Este es un cuadro bastante simple, pero da una orientación rápida a qué cosa buscar. Igualmente, otra cosa que ustedes tienen que saber, en qué hueso, si está pegado en la medular, está en la cortical o está pegado justa cortical. Esto no es cuestión de aprendérselo, sino saber que en esas localizaciones hay preferencias a cada tumor. Igual, si están en las epífisis, en la metáfisis o en la diáfisis. Entonces, con todos estos parámetros de la edad, el sexo, en qué hueso está, qué patrón de destrucción tiene, uno puede ir juntando todos estos datos y que te lleven a una posibilidad de diagnóstico. Esto sí es importante. Tumores benignos son tumores que en promedio tienen un crecimiento lento y un tamaño de 3 centímetros, máximo 6. Las lesiones malignas son tumores mucho más grandes con un crecimiento rápido. ¿Qué aspectos tiene? ¿Qué aspectos tiene el tumor en el hueso? ¿Qué aspectos tiene? Este tiene un patrón geográfico. ¿Qué cosa significa eso? Que hay tiempo suficiente para el organismo defenderse y el organismo lo trata de encapsular, por eso tiene todo un borde un borde de reacción en el hueso que lo está tratando de aislar y representa un patrón geográfico. ¿Qué otros patrones? Este patrón apolillado, que ya son sacabocados, y este patrón más grave, más agresivo, es el patrón permeativo, que uno no ve la diferencia entre hueso normal con hueso malo. Quiere decir, es tan agresivo el crecimiento tan rápido que el organismo no se ha defendido. Característico de este es enfermedad metastásica, el cual tiene un patrón en forma de sacabocado. Vemos acá un patrón geográfico muy marcado, pero uno tiene que seguirlo, y vemos acá la cortical, acá está rota, acá sí está, permanece, y al estar la cortical rota, ya tenemos que pensar que el tumor ha salido del hueso, siendo ya un tumor extracompartimental. Entonces ya da cierta idea que probablemente sea un tumor malo. Y esta es una fractura
patológica de un mieloma múltiple, miren la cantidad de lisis que tiene todos estos huequitos, son partes del mieloma múltiple. Vamos a ver tumores muy agresivos, esto es un sarcoma, vemos una lesión osteolítica sin ninguna reacción, y ya comienza a haber una pequeña lesión de fractura. Fue orientado el paciente para que se interne, para realizar una resección en bloque, y el paciente fue a recibir un tratamiento alternativo y regresa después de 6 meses. Mire, la reacción es tan agresiva que no ha dado tiempo de reaccionar el hueso y se ve solamente lisis. Al verse solamente lisis, hay que pensar que esto ya ha invadido tremendamente las partes blandas, lo que ya sería un tumor irresecable y pensaría en una amputación. Entonces, y esto tal vez sea falla nuestra de no tener tiempo de explicar la gravedad que tiene la lesión y orientarlo para que sea un tratamiento adecuado. Otra cosa que vemos es el periósteo, cómo se defiende. ¿Qué reacción perióstica tiene? Que tiene que ver con el grado de agresividad del tumor o de el crecimiento. Esto es importante conocer. La reacción que continúa es una reacción lento, y las reacciones interrumpidas, que ya lo vamos a ver en el triángulo de Kodman, en el sol que naciente, en las espículas, eso denota un grado de malignidad. Entonces, vemos acá una reacción de perióstica laminar. Entonces, toda la cortical está amplia, pero mantiene que la cortical. Y vemos acá una ruptura de la cortical, una lesión sumamente elíptica, con formación que de hueso, y ya si uno ve con más detalle, ya hay invasión de las partes blandas. Ampliando se ve eso, lo que el mayor que detalle, y vamos a ver esta reacción multilaminar llamada en hoja de cebolla. Vamos a ver. Entonces, hay varias láminas como si fueran capas de cebolla, y este es un tumor agresivo que se da en la diáfisis, que ya vamos a ir viendo cuando hablemos propiamente de algunos tumores. Y este de acá, vemos rapidísimo el triángulo del Kodman, la imagen de sol que naciente, con imágenes que de sol, ¿no? Este característico en osteosarcomas. ¿Por qué es el triángulo de Kodman? El tumor levanta el periósteo y hace que crezca hueso acá. Esto representa el tumor, una osteolisis, eh, que va destruyendo el hueso y formando hueso patológico. Otra cosa que tenemos que ver es qué hay dentro de la lesión ósea. Si hay una matriz osteoide, quiere decir algo que parece hueso, probablemente sea hueso. Si hay una matriz esmerilado, probablemente sea una matriz que es fibrosa. Si hay como si fuera algodón, se llama que hay un contenido cartilaginoso. ¿Qué equipo tratan estos tipos de lesiones? La verdad es un equipo integral. Generalmente se une una vez a la semana todo el equipo de oncología, con lo de patología, rayos X intervencionista, trauma onco, tumores reconstructivos, medicina física, psicólogo y asistente social, y van realizando las láminas, discutiendo caso por caso. Es un tipo de reunión que enriquece a todo el equipo y se favorece que los pacientes. Es importante que todo tumor deja una secuela. Vi un paciente en la mañana operado de un melanoma,
y se quejaba que tenía dolor en la punta del dedo. Lo habían operado en un policlínico. Dice, me duele, ¿cuánto tiempo que tengo operado? 4 años. ¿No tienes recidiva? No. Y me hicieron varios injertos, que sí, yo. Has tenido suerte, le digo, porque los melanomas es indicativo, amputación de 2 articulaciones por encima, y primero revisar o hacer una biopsia o una cirugía de ganglios de la axila en este caso. Entonces, toda cirugía tumoral deja una secuela, un área de poca sensibilidad, una cicatriz amplia. Siempre una planificación desde un inicio, y la biopsia tiene que ser dirigida por el equipo que va a hacer el tratamiento definitivo de la lesión. Imaginamos que yo hago una biopsia por un sitio donde no es el abordaje, donde yo puse esta aguja, se considera contaminado y voy a tener que sacar toda esa zona. ¿Qué tipos de tratamiento intralesional para tumores benignos, el cual se abre una ventana y se saca todo el material tumoral y posteriormente se hace crioterapia o cauterización? Resección marginal, que es en los bordes; resección amplia a los 2 centímetros, que es una de las más preferidas; resección radical, cuando se hace una resección de gran parte del hueso; y cirugía de conservación de extremidad, que vamos a ver. Vamos a ver un caso. Mira, este caso fue publicado en Facebook por un traumatólogo y yo lo capturé. Tiene una imagen lítica, y este paciente hicieron una resección amplia. Pero cabe que le han hecho una resección amplia, está bien, pero no era un tumor malo, era un tumor bueno, que pasaron directamente a una cirugía sin ninguna planificación y sin ningún estudio. Quiere decir, tiene una lesión lítica, ya a 2 centímetros de acá, le corto, le reseco y listo. Esto definitivamente ha sido un tratamiento que de más, y va a traer una inestabilidad del carpo en forma rápida. Entonces hay que tener muy claro que los principios, entonces lo ideal hubiera sido hacer una planificación, un estadiamiento; dentro del estadiaje, la biopsia, qué grado de malignidad tiene y qué tipo de tumor, y hacer la planificación correspondiente. Esta es una cirugía de conservación del fémur total. Han sacado todo el fémur, acá tiene una prótesis de cadera y acá tiene una prótesis de rodilla. Quiere decir, son tumores muy agresivos, pero que se localizan dentro del hueso y no hay invasión en la parte blanda. Si ya es un tumor extracompartimental, iría a la amputación, o en este caso a la desarticulación. Resecciones amplias, como este, y vamos a ver cómo funciona la quimioterapia. Uno generalmente le da la quimioterapia antes de la cirugía, de 2 a 3 semanas, de acuerdo al tumor, y eso hace que el tumor se reduzca, se necrosa, y limite su extensión, y sea más fácil la cirugía, la resección de todo el tumor que antes no se podría hacer. Vamos a hablar algo del tumor más, uno de los tumores de mayor incidencia en tumores de los 40 años para menos, son los osteosarcoma, llamados sarcoma óseo, osteosarcoma o sarcoma óseo. Esto produce un dolor intenso, generalmente por la noche, y produce una masa. Generalmente se da en la metástasis, y puede tener una lesión blástica, lítica o mística. Blástica, se forma hueso, una mayor densidad; lítica, que forma huecos. Puede tener imágenes saltatorias,
Si uno persigue un poquito más, acá tiene como una metástasis dentro del propio hueso. Eso se llama metástasis o lesiones saltadas o saltatorias. Y la región perióstica característica, la triángulo de Cosma y la imagen de sol naciente. Estos sarcomas pueden ser primarios o pueden ser secundarios a enfermedad de Payet por exceso de radiación, infecciones, infartos óseos y otras lesiones más. Vamos a ver, este caso daría para dar cierta confusión, pero demos realmente formación que de hueso. Si ya está formando hueso, es, es un osteosarcoma. Formó hueso, osteosarcoma, y tiene un periósteo levantado a este nivel, es característico de los osteosarcomas. En este nivel, un triángulo de Cosma y una lesión lítica que no invade la articulación, es característico de osteosarcoma. Pero de todas maneras, el diagnóstico se hace mediante la biopsia y el estadiamiento que hemos conversado. Los osteosarcoma se hace la quimioterapia y posteriormente la cirugía. Hay casos que se prefiere hacer una embolización. Se hace una arteriografía y la arteria principal, si hay una arteria principal que nutre el tumor, se emboliza esa arteria, lo que va a producir una necrosis del tumor, siendo la cirugía mucho más simple o más limitada en los tejidos comprometidos. Vamos a ver otro tipo de tumores óseos. Estos tumores se comportan como un hallazgo. Se toma una placa de Rayleigh y después de tomado la placa de Rayleigh, por ejemplo, yo eventual, encuentra una masa y se encuentra un, 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 una masa con características de algodón, que lo vamos a ver que es característico de este tipo de tumores. Entonces, cuando ustedes vean un tumor con manchas de algodón o canchitas, POCOR, andan pensando que es cartílago y si hay lisis en condrosarcoma. Vemos un condrosarcoma gigante, este es el fémur, esta es imagen de algodón extracompartimental, se ha sacado todo el fémur. Otro tipo de condrosarcoma, vemos lisis, huecos, y vemos como adentro como una nube, un algodón ahí, es característico. Y este de acá es un tumor que es un mixto, aparentemente un osteoblastoma que podía confundirse mucho, por eso la importancia de la biopsia. Vemos condrosarcomas inmensos, como invadido toda que la pelvis, y es importante que este tumor, los condrosarcomas, no responde a la quimioterapia. Cuando hago un check, ya saben, es pregunta de examen, ¿no? Linfomas son tumores muy agresivos, no se ve nada, se ve la fractura patológica ni una defensa del organismo. No hay reacción perióstica, no hay triángulo de Codman, no hay reacciones multilaminares. Es tan agresivo que ingresan como una fractura patológica. En este caso se ha hecho un elemento de osteosíntesis acompañado de injerto óseo. Sarcoma de Ewing. Los sarcomas de Ewing generalmente se da en pacientes jóvenes y característicos en la diáfisis o en la metáfisis y en la diáfisis. Y esto es muy, muy interesante porque parece una infección. Da fiebre con cuadros que de fluorosis, encima le da tomas una PCR o le hace imitación, están aumentadas. Si le hacen función que no es lo más adecuado, vas a encontrar una secreción tipo pus y te podría que confundir. Vamos a ver, este es lo característico,
tipo varias lesiones periósticas, asemejando a las capas de la cebolla, varias láminas en las metáfisis de los huesos en pacientes jóvenes con cuadros compatibles con osteomielitis. En este caso tiene una imagen más lítica. Por la ubicación y por la edad se podría que sospechar en Edwin. Ya que tenemos otro tipo de Edwin, en la región perióstica, varias láminas, característico en sarcoma de Edwin. Este es sensible a la quimioterapia. Por eso la importancia de la biopsia, de hacer el tratamiento conjunto, tanto como radiografía intervencionistas con los oncólogos para que le den el tratamiento, generalmente 2 semanas antes, y tener la fecha de programación en la hora indicada. Vamos a ver en tejidos de partes blandas que invaden el hueso. Cuando te digan sarcoma, hay que tener el miedo. El término de sarcoma, hay que tener el miedo. Y esta unión sarcoma sinovial, más miedo. Vemos igual gran destrucción del metacarpiano. El segundo metacarpiano ya no existe. El tumor ha hecho una osteolisis bastante grande y un edema del pie. La tomografía, una metástasis muy grande en el pulmón, fue a resección de todos estos dos lóbulos y a resección de la mitad del pie, con cirugías muy agresivas. Vamos a ver otro tipo de tumores, que ese tumor tiene un patrón geográfico, es un tumor que benigno, pero agresivo que el local, como hablamos anteriormente. Acá tenemos igual un tumor de células gigantes muy característicos en las epífisis que distiende las corticales. Este paciente se perdió y regresa con toda la destrucción muy grande del hueso y se dice que se insufla que las corticales, característico en el tumor de células gigantes óseos. Esto para decir que hay grados. El grado 1 es tumor benigno inactivo, el grado 2 un tumor benigno activo, quiere decir va destruyendo localmente. El tipo 3 es un benigno agresivo. Vemos ese tumor de células gigantes agresivo, mire esa masa sumamente grande. Vemos la lesión lítica, el paciente se pierde y ya se ve que una lisis muy grande de invasión de las partes blandas, se hace la reacción de cirugía, el doctor Pardo lo hizo, se reseca todo el tumor con la articulación de esta masa, se le coloca un fijador externo con cemento óseo y posteriormente se le hace una cobertura porque quedó la placa expuesta, un colágeno de MacGregor, y ahí quedando el resultado del paciente. Entonces, vamos a revisar bien en el tumor de células gigantes latentes o agresivos que locales, se reseca y ahí acaba todo. Los Scapanashi 3, los agresivos, eh, eh, muchas veces de estos tumores no son resecables, se le da un biológico, el Demosumat. Si ve que cambia a ser biológicos, iría a la cirugía. Si vemos que sigue siendo irresecable, hay que continuar dando el biológico. Vamos a ver otro tipo de tumores, como los quistes óseos simples, que se ven unas formaciones osteolíticas únicas o múltiples, y uno lo va observando y van creciendo según crece el hueso. Tumores benignos, osteocondroma, es un hueso normal cubierto por un cartílago, en este caso es un tumor sésil, se reseca toda esta zona,
y acaba la lesión. En este tipo es también un tumor bueno, benigno, pero ha crecido mucho y está ulcerando y lesionando que la piel y tiene cierta incapacidad para vestirse. Osteocondroma, un tumor que benigno, pero ¿dónde está localizado? Acuérdense que la arteria poplitea está acá, el nervio ciático también está por acá, entonces un tumor benigno, pero por la localización es difícil la resección. Vamos avanzando con tumores en condromas, tumor benigno de cartílago, condroma significa cartílago intraóseo, la resonancia se ve esto y se debe haber un moteado en el hueso, que no se ve mucho, en este caso sí, está rompiendo aquí la cortical, se ha hecho una cirugía intralesional, se ha hecho un pequeño agujero que se ve bien claro, se ha hecho la electrocauterización, quemando el tejido residual. Y vamos a ver a tumores que son como unos pequeños puntitos, como vemos acá, una reacción ósea alrededor grande. Estos tumores tienen la característica que cede con la aspirina. Vemos otro, un huequito chiquito con una condensación ósea muy grande alrededor. Y vemos otro tumor que es de cartílago, porque veis una pequeña nube, como un algodón, pero esto puede ser un tumor benigno, pero podría tener un comportamiento o malignizarse. Y pasamos a los tumores de parte blanda, como los lipomas. Los lipomas muchas veces son mal considerados, sacados en un tópico y vienen que los problemas, porque acá tenemos un lipoma, aparentemente no es demasiado grande, y este lipoma se hace la resección, es gigante, los paquetes vasculares, un paquete vascular es acá, el otro paquete vascular acá, y como lo estamos diciendo, hay que tener mucho cuidado a esos tumores en general y los lipomas. Puede ser un lipoma simple, angiolipoma, lipolipoma, liposarcomas. Entonces hay que tener mucho cuidado de estos tumores y no tratarlo, es un lipoma, te lo saco en el consultorio y listo. Y a veces ni lo manda a hacer biopsia. Hay que tener mucho, 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 mucho cuidado. Tumores benignos de la mano son bastante frecuentes y vemos que este tumor tiene una predilección hacia el tejido sinovial. Vemos la arteria está acá en el medio, este tumor se da la vuelta y ya está prácticamente involucrando que la arteria, un tumor que benigno, el cual tiene compromiso de las dos arterias, prácticamente estaría indicado la amputación. En este caso se hizo una resección de el tumor, disecando los paquetes. Tumores puede haber de cualquier estirpe, en este caso de nervio, este es característico de un schwannoma, neuroma, fibroneuroma, de la decisión de él mismo. Tumores malignos de partes blandas, sarcomas de partes blandas. Este paciente se hizo, lo seguí un tiempo, era un sarcoma, decidimos hacer una resección en bloque, nos encariñamos mucho con el señor uno moreno, muy buenísima gente, resacamos todo con el paquete y hubo una sobrevida de 5 años. Entonces, los sarcomas de partes blandas, a veces uno da mucha, quiere hacer todo que lo mejor, pero el pronóstico es malo. Vemos otro masa de tumor en el antebrazo, catalogado como tumor que benigno, se hace la resección. Este es un fibrocitoma que maligno. Todo esto es el tumor, el nervio que radial se ha disecado todas aquellas ramas, se resecó el
tumor entero, siendo un tumor maligno, la paciente fallece con metástasis múltiple. Los hemangiomas, que puede ser hemangioperisitoma que benigno o hemangioperisitoma que maligno. Es una masa aparentemente vascular, le pones un eco y se ve las malformaciones de las venas. Tenemos que agarrar el pedículo principal y hacer la resección de todo el tumor. Tumores pigmentados, pigmentados. Mucho cuidado con los melanomas. Este es un paciente, funcionario público, un alto funcionario, que comenzó con un aumento de la masa y fue a inaugurar un hospital y le hicieron una punción. Un tumor, que en este caso era que maligno, estaba encapsulado, de un intracompartimental, lo convirtieron en un extracompartimental, acabando después perdiendo 2 dígitos. Otro fibrosarcoma de la mano, este tejido cerebroide ya te da cierto índice que el tumor no es bueno. Tumores malignos de partes blandas, como randomiosarcoma, son muy agresivos. En este caso se había diseñado una amputación de todo el brazo y vimos que pudimos disecarlo y lo conseguimos, este, lo conseguimos disecar todo. Entonces, randomiosarcoma, siendo un tumor sumamente malo, conseguimos resecar. No descuidar de los cánceres de piel. Estos cánceres de piel que pueden representar pequeñas deformaciones de las uñas, coloraciones distintas, vienen a ser cánceres. Y vamos a ver a lesiones pseudo que tumorales, como el caso acá, que la gota, son tofos, los tojos inmensos que se resecan. Y vamos a ver los quistes artrosinoviales o los gangliones, son pequeñas bultos o tumoraciones que tienen comunicación con las articulaciones. Acá tenemos un quiste artrosinovial, pero la arteria que radial está muy cerca y si uno no lo diseca, va a acabar con una lesión muy grave de la arteria. Tumor glómico presentan una manchita en el dedo, a veces en la base de la uña, y vienen con el paciente que tiene un dolor intenso, no resisten el frío, no resisten el viento, ni la sábana que le toca, un dolor catalogado de 10/10. Y vamos a hablar, lo que ya hablamos algo, de enfermedades metastásicas. Tenemos una imagen lítica bastante grande, imagen lítica a este nivel, lisis a este nivel y lisis en toda la pelvis. La tomografía, vemos la destrucción de la metástasis de toda la pelvis con un pronóstico muy, muy mal. Le tomas una placa de rayos X y vemos que el primario es en el pulmón, que es una resección para mejorar la calidad de vida, una prótesis, una resección de todo este segmento y se colocó injerto. ¿Qué lesiones dan líticas? ¿Qué lesiones dan líticas? Riñón, pulmón, que tiroides. ¿Qué lesiones dan blásticas? Líticas cuando hay hueco. Esclerótidas cuando se ve oscuro, que forman hueso, próstata y mamas. Vamos a ver, esto también sería importante, que muchos pacientes dicen y nosotros tenemos que saber. Un paciente con mieloma múltiple, con metástasis en el hueso, ¿cuántos de estos van a vivir a los 5 años? El 10%. Y esto acá tenemos que saber porque tenemos que explicarle a los pacientes. Cáncer de mama a los 5 años, sobrevivencia el 20%.
de próstata con cáncer, con metástasis en el hueso, sobreviven, fallecen el 75%. Entonces, todos estos datos es importante porque uno tiene que saber y decirle a los pacientes. Uno de los más agresivos es el melanoma, que tiene una sobrevida a los 5 años menos del 5%. Vamos a ver un término que es fractura inminente, cuando existe una reabsorción mayor del 50% del ancho del hueso. Eso va a tener un porcentaje muy alto de fractura patológica. Y existe una escala de Middles que da un puntaje, si es miembro superior, inferior, si es punto que de apoyo, si tiene dolor, el tipo de lesión, si es osteolítica, ya le dan 3 puntos, y el tamaño con relación a la diáfisis, y te dan un puntaje, si es mayor de 10, eso va a la fractura inminente. Si tiene un índice de 9, hay que hacer una fijación profiláctica de las fracturas antes que se rompen. Acuérdense que si está un tumor dentro de un hueso, es intracompartimental con un pronóstico muy bueno. Si ya tuvo la fractura patológica, ya es un tumor extracompartimental con un pronóstico sumamente grave. Este es un mieloma múltiple. Un mieloma múltiple eh, que es sensible a la quimioterapia. Imagínense la cantidad de lesiones óseas que tiene el paciente. Y vamos a concluir. ¿Alguien quiere conversar sobre esto? Estamos en la hora en punto. Vamos a abrir un poquito. ¿Este tumor A es benigno o maligno? ¿Quién me quiere contestar? No veo, no veo a todos. ¿Alguien quería contestar? Pablo, creo que mi tocayo está. Vamos a pasar a asistencia en esta última clase de hoy que tengo. ¿Dónde está? Vilca, este tumor, ¿qué cosa dices tú? ¿Es benigno o que maligno? ¿Qué te atreverías a decir? Bueno, le vamos a poner falta entonces, ¿ya? A ver, le voy a poner falta, ¿ya? Porque no puede ser. El 30% de falta de las clases estaría fuera del curso. Renzo, ¿qué cosa piensas, Renzo? Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Bueno, pensaría tal vez que es maligno porque ya está involucrando partes blandas. Claro, pero mira, tiene se ha elevado la cortical, tiene un borde bien claro y no hay destrucción, no hay lisis, ¿no? Es un tumor que benigno. Y vamos a ver, y este de acá, igual. Contéstame tú. ¿Qué cosa piensas tú? ¿Ah? Mira, yo te voy a ayudar. Hay formaciones líticas múltiples, hay formación blástica, y acá la cortical está rota. Entonces, para ti, ¿qué tipo de tumores? Bueno, en ese caso sería maligno, pues no tipo como Ah, un osteosarcoma, ¿no? esto, ¿no? Mucho más claro, ¿no? Este de acá, ¿a quién quiere conversar? Alguien que está, alguien que esté en la clase. Edwin, ¿estás por ahí? Edwin. Doc, Edwin, Sí, doctor, me encuentro aquí, estaba prendiendo mi micro. ya, pues si estás en el gym. Dime, Sí, sí, solamente que estaba prendiendo el micro. Dígame. ya, ¿qué tipo de patrón tiene? ¿Qué tipo de lesión ves? ¿Quieres que la dibuje? Bueno, se ve una lesión de tipo, digamos, triangular, Ya, aparentemente, geográfica, cuando está bien claro, limitada, es ajá, geográfico. geográfica, ¿no es cierto? Entonces,
quiere decir que el organismo ha tenido tiempo de Claro. defenderse y de ver qué tumor para ti, benigno, Para mí sería un tumor benigno, pues los malignos son los que tienen forma irregular siempre, porque no le claro, daría tiempo al de todas organismo de maneras. defenderse. Y este de acá, a ver, A ver, doctor, sí, un punto más para el ascenso. a ver, este sí me parece un tumor maligno, pues la forma es irregular. Ya, ¿y qué diagnóstico? Tú te mira, este es tumor tal, ah, ya que hemos hablado. Lánzate un nombre maligno, así te vas a contestar, ¿no? Mira, yo te Es voy a un ayudar. osteosarcoma. Claro, ángulo de Codman y imágenes de sol que, naciente con lisis y formación de hueso. Osteosarcoma, pues, claro, claro, Claro. claro, está claro. Este Sí. y este de acá, ¿quién quiere decirlo? Ya se A ver, complicó, ¿no? sí, Yo no podía hacer un diagnóstico acá, definitivamente. Está muy insuflada, la cortical sí. está sumamente débil, no lo ha roto, pero sería bien difícil, ¿no? Una biopsia, definitivamente, ¿no? No hay cómo saber qué cosa es, ¿no? Y estas son las imágenes características de sol que naciente en osteosarcoma. Está bien claro esas imágenes. Esta es pregunta de examen, va a ir este caso. Va. Dentro de los exámenes auxiliares que hemos visto, ya vimos una apertura expuesta, es la angiografía o el angiotense, y acá vemos un tumor, una arteria principal. Entonces, antes de la cirugía, se hace una embolización de esta arteria y esto se va a ver una necrosis parcialmente de toda esta masa, lo que va a ser muy fácil resecar. No muy fácil, no, pero va a ser más fácil. Vamos a ver para acordarnos de la clase de ahora, vamos a acordarnos. El tratamiento es el equipo, no se olviden hacer reuniones clínicas. De lo que ustedes decidan, desde la biopsia inicial del que la haga, debe continuar de tratarlo, que es ser el mejor oncólogo o oncotrauma que sepa hacer. El diagnóstico es el fundamento, la meta de la cirugía. Todo tiene que ser eh, planificado bajo un estadiamiento de la lesión. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Alguien preguntó por acá, veo. Osteosarcoma, claro, claro, claro. Bueno, en esta clase de ahora, yo he querido resumir algunas lesiones de principios de tratamiento de los tumores de parte blanda. La primera parte, que es la aproximación diagnóstica, eso tiene una validez grande. Eso es lo que ustedes tienen que saber y enfocar. Aunque sí luego me piden que sepan algo de condrosarcoma y osteosarcoma y algo de Edwin. Esas son las preguntas del examen, ¿no? Ante cualquier duda, dejo el micrófono abierto o el grupo de chat, el chat interno, para que hubiera preguntas sobre ese tema. Es bien interesante y hay que tratar lo mejor posible a estos pacientes que ya tienen un sufrimiento sumamente complejo. Siendo las 9:04, una hora de haber comenzado, acabo la clase, me despido y por favor no se olviden de leer la traumatología, que es las últimas semanas que van a estar y lo último que tiene la oportunidad de aprender. No se olviden que todos los médicos, todos los profesores, continuamos siendo profesores de ustedes y amigos de ustedes. Ante una lesión de cualquier tipo de traumatología, encantado que nos consultes cuando esté en sus prácticas privadas, en su serum, en su residencia, para poder ya conversar de igual a igual como colegas presentando sus casos y tal vez nosotros también podíamos presentar nuestros casos y aprender mutuamente. Me despido de todos ustedes. Chao, cuídense. Hasta Gracias, luego, doctor. doctor. Muchas Hasta gracias. luego. Chao, chao, Gracias, doctor. Hasta luego. chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.